Hola, ¿qué tal? Volvemos a abrir este espacio ADN Líder que estrenamos con Sandra Torricelli. Y bueno, y como les decíamos en este espacio tan maravilloso como es el despacho de Devesa, en la emblemática Casa Carbonell, en un lugar que no puede ser más acogedor y que no puede estar más en línea con lo que queremos hacer, que es llegar hasta el fondo de las personas, hasta el fondo de las personas que trabajan en las empresas, que hacen las empresas, que las hacen crecer y que por tanto contribuyen todos los días a que el bienestar y la economía de nuestra provincia, de nuestra región, de nuestro país dé un paso al frente. Hoy estamos con nuestros anfitriones, así que vamos a tener la oportunidad de darles las gracias en persona. Juan Antonio Botella, socio de Mercantil de Devesa Abogados, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias, Anabel, por la entrevista y por invitarnos a participar. Bueno, vamos a ver, hemos dicho desde el principio que en ese sillón siempre tenía que haber sentado un líder y es el único requisito, y que ese líder nos cuente un poco cuál fue su camino, su trayecto hasta llegar a convertirse en un líder. Porque dicen que el líder se hace, que no nace. ¿Tú qué opinas? Bueno, a ver, yo creo que a ver, lo de llamarse a uno mismo líder de inicio no suele Tú no lo has gustar. hecho, lo he hecho yo. Exacto, exacto, así es más cómodo hablar. Yo al final soy una persona que quien me conoce, soy una persona que a mí me gusta pasármelo bien, estar con amigos, disfrutar de la vida, pero a la vez siempre compaginado con mucho trabajo, ¿no? Y con ser disciplinado y con cumplir tus objetivos o tus obligaciones, ¿no? Entonces yo creo que siendo así, ¿no? Y con esfuerzo, pues acabas progresando en la vida, o esa es un poco la sensación que uno tiene, porque lo ves también reflejado, ¿no? En la gente con la que te vas rodeando. Y bueno, pues acabas consiguiendo, ¿no? Llegar a conseguir muchos de los objetivos o metas que tenías y las veías lejanas y bueno, pues van llegando. Juan, ¿eras un niño estudioso de pequeño? Pues, ¿Eras de los que hacía los deberes todos los días, disciplinado? a ver, por etapas. En el colegio tuve la etapa de gamberrete, de rebelde, que yo creo que todo niño tiene que tener. Pero sí que es verdad que mi madre dice que hubo un día que cambió mi chip, ¿no? Y yo no sé si fue, creo, mi madre dice, fue un día que dijeron que a partir de ese momento las notas te cuentan para la selectividad, ¿no? Y pasé de ser gamberete a seguir siendo, pero menos, pero aplicarme más en lo que era, ¿no? El estudio. Y ahí, pues bueno, pues efectivamente comencé a estudiar y luego pues continué obviamente con la carrera y el Todos hemos tenido esa etapa en mayor o menor intensidad, pero creo que es verdad, es cierto, eso. Todos hemos tenido esa etapa y siempre ha habido algo que ha hecho clic y nos ha hecho pasar de pantalla, ¿no? Como se suele decir. Hay un momento, creo que es uno de los más, no sé si estarás de acuerdo, pero uno de los momentos más críticos en la vida es cuando tienes que decidir, cuando sales de la burbuja bueno, pues del colegio, empiezas a hacerte un poco adulto y tienes que decidir qué vas a hacer con tu vida, qué vas a ser el día de mañana, cuando empiezan a hacerte esa pregunta, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Que normalmente te la empiezan a hacer a los 5 años, claro, pero ya cuando tienes 16, 15, 16 años, ya tú en tu interior empiezas a pensar, madre mía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de mayor? No lo sé. ¿Y cómo fue ese momento para ti? Bueno, a ver, yo siempre he dicho, ¿no? Que me gustaba mucho la abogacía, y también me gustaban mucho las empresas, con lo cual tenías un poco siempre la duda de, ¿no? Cuando llegaba el momento de la carrera, de estudio Derecho o estudio Administración y Dirección de Empresas, ¿no? Que un poco era lo más ligado a las empresas, al mundo empresarial. Al final tuve la suerte de que justo el año que yo terminé el colegio, en Alicante, en la Universidad de Alicante, salía la carrera de Derecho IADE, ¿no? Que combinaba las dos. Yo estaba haciendo ciertas entrevistas para hacer la misma carrera en Madrid. Nos dijeron, oye, vais a ser la primera promoción de Alicante, con lo cual animaros a entrar porque seguramente pues, tendréis salida en grandes despachos o en grandes empresas de la provincia, ¿no?
Ese fue el inicio, tomé la decisión y luego así fue, ¿no? Que la carrera pues oye, fue bien y quizá a mitad de carrera pues ya nos estaban llamando muchos despachos y muchas empresas porque éramos primera promoción éramos los primeros que teníamos la doble licenciatura, ¿no? Aquí en Alicante. ¿En qué momento de esa carrera dijiste, Dios mío, ¿dónde me he metido? Y no me digas que no hubo ese momento, porque lo sé por experiencia propia. Mi hijo ha hecho ese doble grado También. y ha tenido esos momentos de, madre mía, ¿dónde me he metido esto? Sí. Seguro que tú también lo tuviste. Sí, ¿Cómo lo superaste? No, al final, con trabajo, lo que hemos hablado antes. No, combinar ocio y trabajo y porque siempre tienes que trabajar mucho, pero lo tienes que disfrutar, porque si solo trabajas y no disfrutas, no estás feliz. Y si solo disfrutas y no trabajas, pues no consigues las cosas que tienes que conseguir o que deberías, ¿no? Con lo cual, la combinación de ambas cosas yo creo que es un poco lo que me hizo continuar y bueno, y al final pues tienes su recompensa, terminas la carrera y puedes progresar, ¿no? Ya, como te comentaba, ¿no? Al final fue una cuestión de finales de la carrera donde ya empezamos a tener ciertas entrevistas, ¿no? con grandes despachos y con empresas también que tenían interés. O sea que muy bien, muy contento por esa etapa. ¿Cómo llegas a Devesa? ¿Cómo es ese momento? A ver, yo cuando salgo de la carrera, lo que hago es que me voy a San Diego un poco con la idea de buscar el perfeccionamiento del inglés, ¿no? Porque sabía que en el mundo al que iba o sabías inglés o no ibas a ser nadie. Y de allí pues tuve la oportunidad de entrar antes que en Devesa en un despacho, un gran despacho, ¿no? A nivel nacional, que es Garrigues. Y en Garrigues tuve una etapa de 12 años, ¿vale? 12 años allí, pues al final gran despacho, pues al final son pues más de 1.300 abogados, o sea, a día de hoy ya no sé cuántos serán, pero te quiero decir, una gran organización en la cual pues es un sitio ideal para aprender, formarse, crecer y bueno, pues ahí estuve en una etapa importante de mi vida, de la cual estoy bastante satisfecho y contento por toda la gente que conocí, con la que pude aprender mucho. Y entonces en esa etapa y en ese momento es cuando un día me llama David y nos fuimos a comer y su planteamiento fue claro, ¿no? Fue, ¿quieres liderar algo en tu vida, ¿no? ¿Quieres pasar a ser líder del área en la que tú trabajas, que es mercantil y M&A? Y yo le dije, pues por supuesto, ¿no? Entonces eso lo tuve clarísimo, me apetecía mucho y no dudé, yo creo que fue cuestión de meses organizar el cambio y entré aquí con David en el 2022, estamos en el 26 y yo creo que ha sido una de las mejores decisiones que he podido tomar en mi vida, la verdad. Hay una cosa que, por lo menos para mí, es muy importante, el siempre en nuestra trayectoria tener gente que nos inspire, esos compañeros de viaje que nos inspiran. David es un líder indiscutible, eso no se puede negar, y trabajar al lado de un líder y que tu compañero de al lado sea un líder es algo que te da una capacidad de aprendizaje impresionante y además una capacidad de crecimiento personal y profesional también. ¿Cómo ha sido en tu caso trabajar con David? A ver, David, es tal y como lo estás describiendo, que es una realidad. Al final David es una persona que es líder, tiene las ideas súper claras. Además es alguien que dentro del sector pues no va por la línea tradicional, es decir, al final pues quizá fue de los primeros que comenzó a darle cierta publicidad y notoriedad a lo que hacía el despacho y lo que hacía por todos los profesionales que trabajaban con él. Cuando parece, ¿no?, que en el mundo del derecho pues la confidencialidad es lo que muchas veces parece que prima, pero luego hoy en día ya no es tanto así, ¿no? Hoy en día, cuando tú haces una operación que es positiva para el cliente y es positiva para el despacho, darle publicidad pues es algo que ya está haciendo todo el mundo, ¿no? Y ahora lo vemos normal, pero es que David fue pionero en eso, ¿no? De hecho, la gente hablaba de David, quizá al principio incluso negativamente desde otros puntos, porque veían que eso no era lo correcto, y a día de hoy lo está haciendo todo el mundo, ¿no? Con lo cual, eso para mí es ser un líder, porque tomó un camino, lo tenía claro, y este es un ejemplo, pero podríamos poner muchísimos más, ¿no? Claro, es que nos quedamos un poco a veces has sacado un tema controvertido, porque ¿hasta qué punto estamos publicitando
y hasta qué punto estamos inspirando. Claro. Ahí hay una línea muy fina, Sí. porque yo soy una firme convencida de que debemos contar lo que hacen nuestras empresas, debemos contar nuestros casos de éxito. ¿Por qué no? Es una forma de que el público al que nos dirigimos, en este caso vuestro público, hay muchísima gente. ¿Cuánta gente hay que necesita servicios jurídicos, servicios legales y no sabe dónde acudir? ¿Cómo sabemos dónde es? Pues al final, gracias a que empresas como la vuestra, despachos como el vuestro, contáis lo que hacéis y os dais a conocer y os exponéis, porque al final es una exposición, pero es verdad que David ahí ha sido pionero, Devesa Abogados ha sido pionero en eso, pero a mí me parece súper positivo que los despachos no sean un coto cerrado y que no se sepa, nadie sepa lo que pasa ahí dentro, sino que se abran al exterior y se muestren y cuenten todo lo que se puede hacer, ¿no? Claro. Sí, así es. Si es que al final, nosotros aquí en Devesa, por poner más ejemplos, ¿no? Es decir, Devesa fue el primer despacho en todo lo que es la Comunidad Valenciana, o te diría casi que de fuera de Madrid, que sacó una compañía a cotizar al mercado bursátil, ¿no? Eso es una cosa que todo el mundo pensaba, que no era, yo eso no lo puedo hacer, o eso solo se hace en determinados sitios o despachos en Madrid. David fue, pues, otro líder, ¿no? en ese aspecto, ¿no? Al final, concretamente fue el caso del Intercity, que fue el primer club de fútbol de España que salió a cotizar, y ahí, pues, desde Devesa se participó en esa salida. A día de hoy, pues llevaremos ya 8 o 9 salidas de empresas, ¿no? A cotizar, y otros muchos vehículos, ¿no? o asesoramientos que se salen de lo normal, o de lo tradicional, ¿no? Y un despacho como Devesa, pues ha sabido, ¿no? Buscar su sitio. Otro ejemplo más reciente también ha sido, por ejemplo, la creación, ¿no? de un área de derecho de arte, dentro de las líneas de servicios que tiene el despacho, ¿no? Otra de las cosas que tampoco parecen que sean comunes y que en cambio, para el despacho, pues nos está permitiendo, pues, tener a familias, a grandes patrimonios que tienen patrimonio artístico y que necesitan de asesoramiento, y que no conseguían ver quién les podía prestar ese servicio, y esa visión un poco ligada, ¿no? a que debe tener un líder, ¿no? Pues ha hecho abrir ese área, y a día de hoy, pues, que sea también un área rentable para el despacho. Innovación. 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 A veces tenemos ese complejo de buscar un servicio y pensar que no lo vamos a encontrar en Alicante. En este caso vosotros también tenéis despacho en Madrid, pero Devesa es un producto que nace en Alicante, un despacho que nace en Alicante, y aquí se ha fraguado, ¿no? todo ese crecimiento, aquí ha ido tomando forma. Pero es verdad que tenemos a veces ese complejo de vamos a buscar un servicio, no, mira, si quiero algo bueno me voy a Madrid a buscarlo porque aquí no lo voy a encontrar. Y en cambio tenemos, vuestro ejemplo es un claro ejemplo de que estoy segura de que no hay una competencia más top en Madrid que os pueda hacer sombra a Devesa Alicante, o Devesa Madrid, o Devesa Mundo. Pero ocurre con todas las profesiones, ¿no? Es como Sí, a el ver, mundo de la comunicación pasa igual. Voy a buscar una agencia de comunicación, no, pero me voy a Madrid porque, perdona, o sea, aquí tenemos en la provincia de Alicante algunas de las mejores agencias de comunicación de España. sí, a ver, Alicante es el origen del despacho, pero cierto es, igual que le pasa a otros empresarios que son de ahí, pero al final no debe haber fronteras en los negocios, ¿no? Entonces, un despacho como el nuestro, que presta el servicio en las áreas en las que los presta y el tipo de servicio que presta, no puede estar en Alicante solo, ¿no? De ahí fue el hecho de abrir oficina. Es verdad que teníamos una pequeña delegación abierta en Valencia, pero abrir en oficina hace ya 4 años en Madrid. Y fíjate, ¿no? Es decir, a día de hoy yo creo que el porcentaje de la facturación que tiene el despacho que no viene de Alicante es ya muy, muy grande, ¿no? Claro. Al final,
te das cuenta bueno, pues que pero al final no deja de ser igual que un empresario que es de Alicante y vende fuera de la provincia sus productos y tiene también, ¿no?, otras sedes en otros lugares, ¿no? Pues nosotros como despacho es lo mismo, es decir, tienes tu origen, tienes tu historia detrás. El despacho, pues, como decía antes, ¿no?, pues David lo fundó hace ya cerca de 20 años, pero ha tenido su evolución, su crecimiento, se han incorporado personas, profesionales de otras partes de España, y a día de hoy pues tenemos una oficina en Madrid con bastantes profesionales ya dentro de las distintas áreas y creciendo y cogiendo clientes pues de todas las partes de España y del extranjero también, ¿no? Sabes que hay veces que, bueno, pues te trazas un camino. ¿Es el camino que soñaste? ¿Consideras que has conseguido llegar donde ibas? A veces también ocurre que cuando llegas a un lugar, y esto no es negativo para nada, pero a veces llegas y dices, pues aquí no era, y ahora venga, tengo que desandar y volver a andar. En tu caso, En mi- ¿estás donde querías estar, Juanan? Estoy donde quería estar, pero un poco lo que vengo hablando últimamente con los socios es que estamos en el principio. Entonces, no he llegado donde quería llegar, porque estoy donde quiero estar, Sí. pero es que creo que donde podemos llegar como despacho, como profesionales, ¿no? E incluso al final a nivel persona, es mucho más, ¿no? Entonces, estamos en el inicio. Es verdad que llevamos un camino recorrido, que llevamos un esfuerzo detrás, una trayectoria, pero no hay fronteras, no hay límites, ¿no? Entonces no nos los queremos poner. Cada año está siendo una aventura. El despacho cada año está, como digo, con clientes más grandes, trabajando pues con fondos de inversión, trabajando con multinacionales extranjeras. Estamos en un punto que tenemos todo por hacer, y estamos pasándolo bien durante el camino y trabajando mucho entre todos. Creo que es una de las cosas más bonitas, pero más peligrosas que te puede pasar, que es disfrutar en el trabajo. ¿Por qué? Porque al final no te das cuenta, el reloj corre, los días pasan y estás tan a gusto, tan bien, estás divirtiéndote, como dices, creciendo, corriendo aventuras, como comentabas hace un momento, pero sin darte cuenta estás también dejando un poquito de lado una parte que es importante, que es la personal. ¿Cómo concilias? ¿Cómo concilia Juan Antonio Botella Bueno, toda esa vorágine, todas esas ganas de crecimiento, todo ese no tener techo y estar en un momento tan dulce de verlo todo posible? ¿Cómo se concilia eso con la vida familiar, por ejemplo? bueno, a ver, al final yo creo que eso a día de hoy le pasa a todo empresario. O sea, es difícil que no le pase a alguien, ¿no? Con lo cual, pues tienes que saber parar, saber diferenciar y tener tus ratos con familia, amigos, porque esto lo ligo con el principio de la conversación. Es decir, si solo trabajas y dejas de lado lo demás, pues no lo estás haciendo bien, ¿no? Por lo menos a mi juicio, ¿no? Y al revés, si eres un solo, o no, una persona que lo único que busca es el ocio, pues creo que también la otra parte se te queda coja en la vida, ¿no? Entonces, tratas de combinarlo, tratas de sacar tiempo de debajo de las piedras, los fines de semana, pues respetarlos siempre con la familia, y con esfuerzo yo creo que se consigue todo, ¿no? Sí. Supongo que te habrá pasado, nos ha pasado absolutamente a todos, y esto lo hemos comentado en foros de empresarios mil veces, ¿no? La soledad del líder a veces. Porque, bueno, tú estás en una dinámica y de repente vas cogiendo velocidad, pero a lo mejor tu entorno, la gente que tienes a tu alrededor, familia, amigos, no van a esa velocidad y en ocasiones no entienden esa velocidad Sí. tampoco, ¿no? Y eso hace que te sientas muy solo y que por contra te sientas muy acompañado con gente que está en ese mismo punto que tú. ¿Te ha ocurrido alguna vez? Bueno, a ver, yo a nivel profesional y concretamente en Devesa, yo considero que estoy rodeado también de líderes, con lo cual yo me siento uno más de ellos, ¿vale? Con lo cual a nivel profesional no tienes esa sensación de soledad, ¿no? Y a nivel personal, la verdad que yo he tenido siempre el apoyo de mi mujer, de mis padres, o sea, al final no he tenido tampoco una sensación de estoy yo trabajando solo y no les hago caso o no estamos alineados, ¿no? Todo lo contrario, yo creo que al final
vengo de familia que mi padre y mi madre han sido trabajadores toda su vida, mi hermano igual, entonces yo creo que no ha habido ninguna desconexión en ese sentido, ¿no? Afortunadamente. Pero sí, es una cuestión importante. Pues sí, porque pasamos de ese concepto que, bueno, que a veces ocurre en momentos puntuales, que es esa soledad del líder, al equipo del líder, que es súper importante. Al final el equipo del líder no solamente es el equipo del trabajo, es el equipo que hay en casa también. Y si todo ese equipo está coordinado, todo fluye y ese líder puede seguir creciendo y de hecho es lo que veo que ocurre en este caso. Decías, estoy donde quería. Estoy viendo en donde estoy, pero tenemos muchos proyectos y queremos llegar más lejos. En este momento, ¿hacia dónde se dirige Devesa Abogados y cuál es también el destino? ¿Qué ve en el horizonte Juan Antonio Botella? Pues mira, al final, poco lo que nosotros comentamos a nivel despacho es que nosotros tratamos de huir del servicio tradicional de la abogacía, ¿no? Es decir, de que nuestros clientes solo vean al despacho de Besa como un despacho al cual te envío un contrato, me lo revisas y me lo devuelves, ¿no? O voy a hacer esta operación, dime cuántos impuestos voy a pagar, ¿no? Es decir, al final, una de las claves, ¿no? Y de la filosofía que también yo creo que David nos transmitió a todo el mundo, ¿no? Fruto también de su visión, ¿no? Empresarial, ¿no? Más allá de la visión, ¿no? de abogado que obviamente tiene, es el poder acompañar a tus clientes en el crecimiento, ¿no? En participar en esas decisiones estratégicas de los clientes, en ayudarles a ver cuáles son los siguientes pasos, ¿no? que tiene que dar para ponerse en el siguiente nivel la compañía, ¿no? Entonces, ¿dónde nos vemos? Pues nos vemos acompañando a los clientes a llegar a ese siguiente nivel que te decía, ¿no? Es decir, al final, ¿y cómo lo haces? Pues, como digo, no siendo únicamente el abogado al cual le van a mandar un contrato y vas a pasar una factura, ¿no? Porque se lo has revisado y oye, pues efectivamente has aportado mucho valor, sino, como te digo, aportando otro tipo de valor distinto al del abogado tradicional, ¿no? Eso es un poco donde nos vemos, ¿no? Y el crecimiento, pues como digo, ¿no? En este momento está pasando por la oficina de Madrid. Los socios de la firma estamos prácticamente todas las semanas en Madrid. Y como digo, David se ha mudado apostando por el crecimiento de la firma con la familia a Madrid, con lo cual, y hoy en día los clientes tampoco tienen mucho interés, ¿no? en saber dónde tiene localizada pues su casa el abogado que le asesora, ¿no? Claro. Es decir, hoy en día todo el mundo teletrabaja, Todas son muy líquidas ahora. desde cualquier parte del mundo, todo el mundo teletrabaja. Todo el mundo puede estar en una oficina en Nueva York dándole servicio a uno que está en Madrid, en Alicante trabajando para un cliente que está en Zaragoza. O sea, no hay, o sea, la cuestión geográfica creo que no es importante. Simplemente nosotros concretamente es que en Madrid tienes que estar, porque para las operaciones que hacemos tenemos que estar en Madrid, pero no hay fronteras, como decíamos antes, ¿no? Ya no hay fronteras. Tú tienes un departamento a tu cargo. Sí, Eres el líder de ese departamento. exacto. Y a mí me gustaría saber cuáles son los ingredientes que tú aplicas o metes en esa coctelera de tu día a día para, bueno, para dirigir ese equipo, inspirarles, guiarles, que aprendáis unos de otros. ¿Cuáles son los ingredientes del líder en este caso? Bueno, al final, un poco ligado a lo que hablábamos antes, primero predicar con el ejemplo. Es decir, si yo me fuera todos los días a, no sé, a jugar al tenis y no es pasar por el despacho, pues no estás predicando con el ejemplo, ¿no? Entonces yo creo, como digo, que todos los líderes de este despacho, todos los socios de este despacho son gente muy trabajadora, ¿no? Pasando por David, pasando por cualquiera de los socios de los distintos
departamentos que tenemos en el despacho, ¿no? El área fiscal, el área laboral, el área procesal, bueno, mercantil, que es la mía, con lo cual todo el mundo es ultra trabajador, y eso pues al final cala en el equipo, ¿no? Que yo creo que es lo primero y lo principal, ¿no? A partir de ahí, luego yo creo que es una cuestión de experiencia lo que te hace que la gente vaya cogiendo, ¿no? Más seguridad en sí misma para asesorar a los clientes, ¿no? Entonces, pues esto es lo de siempre, ¿no? Al final la gente que tiene más experiencia va ayudando a los que tienen menos años en la firma y vas formando el equipo, ¿no? Con una serie de ingredientes que puedes irte aplicando. Muy bien, se nos ha acabado el tiempo, siempre se nos hacen cortísimas estas entrevistas que mezclan lo personal, lo profesional. No quiero terminar sin darte de nuevo las gracias, dar de nuevo las gracias a Debes Abogados por este fantástico escenario que nos habéis brindado, que nos habéis prestado para montar nuestro plató y poder llevar a cabo pues estas conversaciones de las que pretendemos sacar, bueno, pues todas esas lecciones que cada uno de los líderes ha tenido que aprender con muchísimo esfuerzo y que aquí las vamos a condensar todas y creo que los líderes del futuro, quienes nos vean y del presente, pues lo van a tener más fácil, lo van a poder ir andando esos pasos que vosotros ya habéis dado previamente. Muchas gracias, Gracias a vosotros. Antonio, de A ver, verdad. exacto. Ha sido un placer. Igualmente.